¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Estamos cerrando una intensa semana de trabajo en esta Cámara de Diputados después de una sesión, después de la aprobación de la modernización laboral y un proyecto que ahora ya fue girado al Senado de la Nación. Vamos ahora con lo más importante, vamos con los títulos. Modernización laboral, el proyecto se aprobó en diputados y pasa al Senado para su sanción definitiva. Media sanción a la modernización laboral. La votación en general obtuvo 135 votos positivos, 115 negativos y 0 abstenciones. Régimen penal juvenil con relatos de familiares de víctimas. El proyecto obtuvo dictamen en el Senado Nacional. Bueno, ahí están los temas, temas centrales, temas de los títulos, temas que tienen que ver con estas sesiones extraordinarias que estamos prácticamente a una semana ya de cerrarlas. Y lo que está obteniendo el gobierno nacional es la aprobación de diferentes proyectos de ley, diferentes sanciones que se están dando en ambas cámaras legislativas y que la próxima semana pueden terminar y consagrar como leyes de la nación varios proyectos que en algunos casos la mayoría ya han pasado por esta Cámara de Diputados y falta, como el caso de la modernización laboral, que diputados como Cámara Revisora modificó y ahora el debate va a tener que tener una nueva revisión. Ya lo tuvo y de esto vamos a estar hablando enseguida. Ya lo tuvo en el Senado Nacional, como así también la revisión del Senado de varios proyectos como el régimen penal juvenil, como el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que son temas que podrían ya estar convirtiéndose en ley la próxima semana, casi en el filo del cierre de este periodo de sesiones extraordinarias que concluyen el próximo sábado, 28 de febrero. Señora Silvia Rascher, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando Fraquelli. ¡Qué semana, eh! Intensa, ¿eh? Una semana intensa. Sí. ¿Sabes que no recuerdo sesiones extraordinarias? Quiero hacer memoria. Creo que las sesiones extraordinarias donde se aprobó más cantidad de leyes fue cuando Cristina Kirchner ganó por el 52% después del Grupo A y en 4 o 5 días en diciembre llamó extraordinaria y aprobó Claro. la ley de la tierra, el presupuesto, reforma imposible, todo. Pero no recuerdo unas extraordinarias que se hayan aprobado tantas iniciativas de los últimos años. Sí, porque además son iniciativas que están cruzando las cámaras legislativas, lo que decimos, debates que se dan, que en algunos casos comenzaron en esta Cámara de Diputados, que fueron girados al Senado Nacional, o el debate de la modernización laboral, que empezó en el Senado, que se giró a diputados, que se modificó en diputados y que ahora vuelve al Senado, que ya dio el primer paso el Senado. El Senado ya dio el primer paso, hoy sacó dictamen en una reunión donde no hubo mucho debate sobre el artículo 44, que es el único tema donde se tiene que definir el Senado. ¿Qué dice la Constitución? Cuando una Cámara modifica un texto, así sea una coma, modifica un texto, tiene que ir a la Cámara Revisora, a la Cámara de Origen, a decir si acepta o no esas modificaciones. Claro. Para insistir con su iniciativa original, tiene que tener los 2/3 de los votos y si no, puede tomar la decisión, como tomó hoy, de decir, bueno, acepto los cambios de diputados. Claro. Entonces, con mayoría siempre se convierte en ley. No hay mucha discusión, no se abre el debate de nuevo de la ley. No va a ser un debate largo el próximo, digamos, viernes en el Senado Nacional en relación a este punto. Exactamente. Sí hubo debate. Sí tuvo lo que yo llamaría un debate picante. Claro, eso sí. Eso sí existió porque la jefa de diputados del Senado del oficialismo decidió no dejarles pasar una al peronismo, ni un comentario. Enseguida, si bien los comentarios eran también de alto voltaje, vamos a hacer, digamos, dicen, bueno, Patricia, pero los comentarios eran corruptos, se van en el helicóptero, amenazas con el club del helicóptero, de denuncias, no le dejó pasar una. Bueno, vamos a ver qué sucedió en esta Cámara de Diputados. Ya casi
Todavía era jueves a la noche, cuando se votó. Después ya en particular pasamos las 12 de la noche. Pero cuando No, se se votó votó a las 12 en de la general, noche, sí, a la casi, general. ¿no? Casi a las Sí, 12. ya pasando las 12, ¿eh? Momento de votación en la Cámara de Diputados de la modernización laboral, la votación que puso en consideración Martín Menem, votación en general. Les pido por favor a los diputados se vayan identificando para pasar a votar el dictamen de mayoría con las aclaraciones leídas por la Secretaría Parlamentaria. Están todos los diputados logueados. Tiempo. Se cierra la votación. 135 votos afirmativos, 115 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo, se pasa al tratamiento en particular. Bueno, ahí estaba la votación y ahí nos sacamos la duda, es 029. Claro, yo se me acordaba que eran reloj. después de las 12 de la noche porque yo estaba trabajando y tuve que cambiar Claro. el día. Es decir, que se terminó votando este viernes. Se terminó votando este viernes, terminó todo a las 2 en punto de la madrugada. Es decir, Claro, cada uno de los capítulos, ¿no? los 26 capítulos. Sí. Capítulo que menos voto tuvo fue el último, el 26, que es referido a los estatutos Sí. de los viajantes, estatutos del periodista, que ahora todos tendrán un año para poder renegociar o establecer un convenio colectivo de trabajo. Hay que ver cómo se encara esta negociación y cuál es la función que cumple en la materia la Secretaría de Trabajo. Siempre digo el Ministerio, la Secretaría de Trabajo. Esos 135 votos a favor en el oficialismo fue una construcción mayoritaria con otras fuerzas políticas. Exactamente. Con muchos aliados, con muchas fuerzas provinciales. Con algunas sorpresas. Sí, y algunas fuerzas provinciales que acompañaron al oficialismo en lograr el quórum. Pero no lo acompañaron en la votación. Bueno, los 3 diputados de El Hijo Catamarca se sentaron para formar el quórum, pero luego, esa fue su colaboración, pero luego votaron en contra del proyecto. Claro. Lo mismo sucedió con Karina Maureira de la Neuquinidad. Votó a favor del proyecto, pero después votó algunos artículos en contra, algunos capítulos en contra. El capítulo ella es periodista, el capítulo último lo votó en contra. Claro, exactamente, y que hizo un discurso muy fuerte, muy sentido también en su rol de periodista, y bueno, también en torno a la necesidad de que la Argentina mejore. Exactamente. Ahora, bueno, será el momento de que los gremios de cada una de esas actividades tendrá que salir a buscar una negociación para hacer un nuevo, bueno, no un estatuto como se hizo hace 80 años, sino un convenio colectivo de trabajo. Vamos a ver cómo es esa negociación. Lo que sí me sorprendió de la votación en general fue, digamos, qué pasó dentro de Provincias Unidas. Provincias Unidas no dio quórum. Exacto. Tenías un dictamen, tenía un dictamen la coalición cívica y un dictamen Encuentro Federal que habían firmado algunos legisladores de Provincias Unidas. Y hubo un legislador de Provincias Unidas que había firmado Sergio Capozzi, junto con el oficialismo. Pero después la presidenta del bloque, que no había dado quórum, que parecía que iba a estar en contra, votó a favor de la ley. Claro. Gisela Scaglia. Según... y algunos cordobeses también. Exactamente. Y hubo también ausentes. Bueno, el de los cordobeses votaron a favor Carlos Gutiérrez y Carolina Basualdo. Sí. Estuvieron ausentes Juan Schiaretti, alguien me dice que todavía está delicado de salud. Alejandra Torres y Ignacio García Desca, que informaron en el bloque que estaban de viaje, y Juan Bruje, que votó en contra.
Hubo también otros momentos interesantes en la sesión desde el punto de vista político, estos cruces políticos. Hubo algunos momentos fuertes. Claro, dentro del bloque de lo que es el peronismo, Unión por la Patria cuestionó mucho a sectores del peronismo que están ahora en otros bloques, alejados de lo que es Unión por la Patria, porque han armado otros espacios políticos en esta Cámara de Diputados de la Nación, como es el caso de Innovación Federal, donde hay representantes de Misiones y de la provincia de Salta, y ahora se incorporó también un diputado por la provincia de San Luis y el diputado González de la provincia de Formosa, pero además está también el bloque de los diputados de Catamarca, de los diputados por la provincia de Tucumán, que responden a Osvaldo Jaldo. Hubo permanentemente cruces, la calificación de traidores desde Unión por la Patria hacia estos diputados nacionales que en principio... Después, como ya dijimos, los catamarqueños votaron en contra del proyecto de ley, pero en principio todos estos sectores acompañaron al oficialismo en la posibilidad de obtener el quórum. De alguna u otra manera los acompañaron. Exactamente. Pero vamos a ver un momento, porque Vanessa Siley se cruzó, después también le contestaron, pero se cruzó con el diputado Pablo Outes de la provincia de Salta, que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Vamos a escuchar a la diputada Vanessa Siley de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires. No se puede disimular, ya no se puede fingir demencia, ya no se puede cualquier representante del pueblo que esté sentada o sentado en esta Cámara hacer de cuentas que esta es una ley más. Y no se puede, presidente, hacer de cuenta que esta es una ley más, porque estamos frente al comienzo de una transferencia de riqueza fenomenal, que va a causar dolor y miseria a los millones de trabajadores argentinos, formales, informales, trabajadoras de casas particulares, de la construcción, mecánicos, maestras, a todos los que sostienen esta Cámara de Diputados, a los que laburaron antes, a las que laburaron antes, a las amas de casa, la transferencia de riquezas que van a producir a través de estas modificaciones legislativas a todas las leyes que enumeró mi compañero Palazzo, que van desde el derecho individual hasta el derecho colectivo, nunca se ha visto ni siquiera en la dictadura militar. Ni siquiera en la dictadura militar. Los cambios que introducen acá, que tocan desde el sueldo, pasando por las convenciones colectivas de trabajo, pasando por las vacaciones, pasando por las cosas más importantes en la vida de la gente, como es compartir el tiempo con su familia, con sus hijos. La pregunta que yo me hago frente a ese disimulo que se pretende, disimulo en el que nosotros y nosotras no vamos a caer. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿cómo le van a explicar a la tradición de un pueblo de lucha como el pueblo de Felipe Varela, de Catamarca, la traición que están haciendo al pueblo catamarqueño, los que se sentaron a dar quórum? ¿Cómo le van a explicar al pueblo que tuvo a Martín Miguel de Güemes en Salta la traición que hicieron los salteños que vinieron a dar quórum? O misioneros al pueblo de Andresito, o esos tucumanos. Y no estoy hablando de ningún tucumano, ningún salteño, ningún catamarqueño de La Libertad Avanza, porque eso es honestidad intelectual. Ustedes quieren castigar al trabajador y la trabajadora argentina, pero los peronistas tienen un mandato. Los peronistas tienen un mandato
rato, los que chorean son los peronistas que a vos te gustan. No los que estamos en este bloque. Los que a vos te gustan son los que se sentaron en el medio y te dieron quórum. Esos son los chorros. Esos son los chorros. Esos son los que ustedes compran. Porque a esta media sanción, también la está atravesando una Banelco. También la está atravesando. Pero lo lamentable del paso del tiempo es que esa Banelco hoy es a la luz del día. Porque son las cajas de las provincias. Que yo diría más bien que son las cajas de los gobernadores, no de las provincias. Porque después la gente no ve nada. No ve que le llegue nada. Y ahora con estas normas va a haber mucho menos. Lo lamentable es que en esas provincias donde el pueblo trabajador le dio el voto a un peronista, en 2 años va a ganar la libertad Avanza. Felicitaciones a los que dieron quórum. Felicitaciones a los que dieron quórum. Es esa la tragedia cuando no hay coherencia y cuando se traicionan las banderas. Entonces, como diputada, hago responsable a esos gobernadores de la quita de derecho más fenomenal que va a tener el pueblo argentino de aprobarse esta norma. Hago responsable a esos gobernadores. Bueno, ahí estaba Vanessa Siley, la tensión política, la tensión de la discusión entre un sector hacia otro sector de la Cámara de Diputados, entre una diputada hacia otros diputados nacionales por los posicionamientos políticos que han adoptado tanto legisladores de lo que es sectores peronistas y que hoy están vinculados con sus gobernadores con digamos, bloques propios por fuera de lo que es Unión por la Patria. Uno de ellos, Pablo Outes, de Innovación Federal, responde al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tomó la palabra y le contestó a Vanessa Siley. Bueno, me parece importante un poco poder aclarar algunas palabras de compañeros y pares míos en este caso, gente que valoro, aprecio en su opinión, pero creo que no interpretan la realidad que tenemos también las provincias del interior. Al diputado del Caño, quiero que interprete que la legislación actual, nuestra provincia está conformada en un 93% de las empresas que tenemos son micropymes y pymes. No hemos tenido la suerte, no sé si por circunstancia de la vida o por qué razón, de tener una sola empresa como FATE. Uno puede recorrer la provincia de Salta, seguramente la provincia de Jujuy y de Misiones, y no hemos tenido la posibilidad en el transcurso de las últimas décadas de que esta nación, en la forma ferviente en que defiende al trabajador, vea también a los pobladores de las provincias y hayan tenido una política de distribución de industrias efectivas. La indiferencia nuestra y no indiferencia, quizá la posición distinta, está marcada porque la legislación actual no llega a nuestras empresas. Ese 93%, quiero que sepan que son empresas entre 2 y 9 empleados. Es distinta la composición, es distinto el diálogo. No existe el Macri, no existe este empresario de 1.500 millones de dólares que llama para echar a los empleados. Los dueños de las empresas en muchos casos trabajan con sus empleados. Por ahí son pequeños talleres, por ahí son pequeños profesionales, por ahí son pequeños almacenes. La legislación que hoy estamos tratando, que se llevó adelante en el año 1974, hablaba de otra Argentina y que no está teniendo en cuenta el contexto de nuestra provincia. Por ese motivo es simple y claro, no estamos de acuerdo porque no considera a los nuestros.
No existe el dueño millonario ni la empresa de 3 turnos, de 5 turnos, la exportadora. Las provincias del interior hemos quedado postergadas. Y me parece que esa mirada de corto plazo que estamos teniendo, inclusive de compañeros nuestros justicialistas, que solo miran el desarrollo de esta gran ciudad y de las grandes empresas que acá se instalaron, a nosotros nos dejaron. Ya hace muchas décadas nos dejaron sin industrias, nos dejaron sin rutas, nos dejaron sin universidades. Nunca nos vinieron a preguntar qué pasa. Parece que en el interior la democracia llega más tarde. Por eso estamos acá sentados. El modelo de reforma que se está actualizando sí sirve para las provincias del interior. Sí sirve para nuestras pequeñas empresas. Tenemos un 50% de trabajadores informales. 50% de trabajadores informales no conocen la jubilación, no han tenido acceso a un sistema de obra social. No soy mileicista, simplemente tengo un concepto de que la justicia tiene que ser silencio para a los todos. señores diputados. Petri, Bueno, ahí estaba el diputado Pablo Outes contestando a los cuestionamientos de Vanessa Siley. Antes le escuchábamos a Vanessa Siley, interna también del peronismo ahí. Interna de los distintos sectores y los posicionamientos políticos. y los posicionamientos políticos, ¿qué va a pasar? Digamos, aparte hay mucho enojo de Gustavo Sáenz Sí. con Cristina Kirchner y con todo lo que es el kirchnerismo, Ujú. y más después que expulsaron a Carolina Moisés, una legisladora que le responde al gobernador Gustavo Sáenz. Sí, es esta información que vos estás dando. Me parece que en las próximas horas puede haber alguna novedad en el Senado Nacional en Sí. torno a cómo va a quedar ese posicionamiento que hoy tiene el interbloque, donde está José Mayans, donde está Juliana Di Tulio, pero también está un bloque de 5 senadores, que es Convicción Federal. Me parece que No se van a romper y se van a ir. me parece que se van a ir, no sé si todos, pero pero tres Carolina seguro. Moisés me parece que ya hizo la valija. Se va a ir Y a Guillermo ubicar Andrada en me otro parece bloque. que también, inclusive aceptaron ir a las comisiones en frente de la posición de su propio bloque. Bueno, vamos a irnos a la pausa, la primera, aquí en Pasos Perdidos, y regresamos enseguida. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales.
El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Segundo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Seguimos analizando, seguimos viendo algunos momentos de lo que fue la sesión que terminó en la madrugada de hoy, la sesión por la cual se aprobó el proyecto con modificaciones de modernización laboral. En uno de los capítulos, fueron 26 capítulos que se votaron, el capítulo segundo tiene que ver con la creación del famoso FAL, que es Fondo de Asistencia Laboral. Exactamente, el Fondo de Asistencia Laboral. Vamos a ver el momento de la votación. Se pasa a votar en particular el título 2 sin ningún tipo de las sugerencias expresadas por los diputados preopinantes. Por favor, sírvanse identificarse. Tiempo. Se cierra la votación. 130 votos afirmativos, 117 negativos, 3 abstenciones. Resulta afirmativo el título 2. Bueno, ese título, ese capítulo en particular, el gobierno le prestaba mucha atención, el oficialismo fue muy cuestionado le prestaba mucha ese atención, proyecto, sí. Inclusive por Provincias Unidas, por algunos otros legisladores que decían que iba a desfinanciar el ANSES. Claro, exactamente. Aunque, te voy a decir una cosa, que lo dijo Patricia Bullrich en el Senado también, hoy ANSES se financia fundamentalmente con recursos nacionales.
Bueno, vamos a ver otro momento que tiene que ver con la sanción Dale. en particular, vinculada al capítulo, vinculado con los temas judiciales, con el tema de la transferencia de la justicia. A ver, vamos a ver qué es lo que pasó. A continuación pasamos a votar el título 3. Les pido por favor a los diputados que se lo vean. Estamos todos. Tiempo. Se cierra la votación. 135 votos afirmativos, 110 negativos. Les pido 5 por abstenciones. favor no expresiones, aplausos. Estamos votando. Gracias, diputados. Bueno, ahí estaban, según el capítulo, según la votación en particular, en cada uno de los capítulos los números iban variando, Sí. pero todos superando los 129 diputados, Menos uno. el capítulo 26, Sí, que el se refiere a último. los estatutos, especialmente el estatuto del periodista, que fue el más cuestionado, que tuvo 126 contra 119 Claro. y 4 abstenciones. Exactamente. Bueno, sanción, repetimos, de la modernización laboral por parte de la Cámara de Diputados con modificaciones. Esto hizo que el proyecto regrese a la Cámara de Senadores 2 y pico de la mañana, que se terminó la votación. Hoy a las 10 se reunió ya el plenario de comisiones con el despacho que giró Martín Menem hacia el Senado Nacional. Silvia. Exactamente, los giró hoy a las 8 de la mañana, A las 8. porque hubo quejas de los senadores de Unión por la, digamos, del peronismo, de que la convocatoria fue antes de que se haya girado el proyecto a la Cámara de Senadores. Sí, es atípico, Claro. pero bueno, se giró, no es mucho lo que tuvo que modificar tampoco Menem, sino nada más que hacer un cambio de artículos, porque lo único que se eliminó fue el artículo 14 y se modificaron algunas cuestiones de redacción, pero no sustanciales. Claro. Son 3 modificaciones, la eliminación del artículo 44 y otras modificaciones más. Hoy a las 10, Patricia Bullrich encabezó la reunión junto con Ezequiel Atauche, el plenario de comisiones. El plenario de comisiones tenía una sola meta, decir si iban a aceptar o no los cambios de diputados, porque la ley ya Exacto. fueron debatidas en las 2 cámaras. Muy bien. No hay posibilidad de que lo vuelva a cambiar o no. Bueno, vamos primero a la placa número 1. El Senado debatirá el próximo 27 de febrero en una sesión especial el proyecto de modernización aprobado esta mañana en la Cámara de Diputados. Se aprobó por 135 a 115 votos. En el Senado se había aprobado por 42 a 30. Exacto. El oficialismo cree que va a mantenerse ese respaldo Ese del número, 42. esos 42. La Libertad Avanza, vamos a nuestra placa número 2, puede citar a la sesión especial para el viernes 27 de febrero, luego de haber firmado hoy el dictamen. Era clave porque se necesita Claro. 7 días entre un dictamen, entre la firma del dictamen y la posibilidad de llevarlo al recinto de sesiones según el reglamento del Senado. Y esto se hizo en la Comisión de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto. Vamos a nuestra placa número 3. Tenemos una foto de Patricia Bullrich, que hoy presidió el plenario. La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dijo: el dictamen que vamos a proponer es aceptar el proyecto que viene de la Cámara de Diputados, que eliminó el artículo 44. Con esta modificación del dictamen vamos a tratarlo en la sesión del viernes que viene. Claro. Esto es lo que Exacto. dijo Patricia Bullrich. Exacto. Porque Patricia Bullrich podría haber dicho: no aceptamos la modificación de diputados y vamos a insistir con nuestro proyecto. Pero ahí necesitaba los 2/3 de Claro, los votos. exactamente. Y bueno, aparte ella misma había reconocido que era un error el tema de rebajar, en el caso de enfermedad o accidentes ajenos al trabajo, el 50% de lo que el empleador tiene que pagar a los trabajadores que están enfermos o sufrieron un accidente de trabajo. Bien, vamos a explicar un poco de qué se trata ese artículo 44. El artículo 44, eliminado por la Cámara de Diputados, establecía rebajas en los sueldos que debía pagar el empleador a los trabajadores que sufren una enfermedad o accidente fuera del ámbito laboral. ¿Qué quiere decir fuera del ámbito laboral? Vos te caíste en la calle, Sí. pero ya no en un día que
estás volviendo a tu casa al trabajo, sino Claro. un sábado a la mañana que no trabajás. Lo que dijo Sturzenegger de ir a jugar al fútbol. Bueno, yo soy más, digamos, bien. Puede digo, ser una paseando por- eventualidad. Claro. Te resbalaste, te agarró un pozo en la ciudad de Buenos Aires que no se arregló Claro. y te lastimaste. Así es. Bueno, te querían pagar el 50% del salario. Pero vos no podés pagar el 50% de la Claro. expensa, el 50% de la prepaga, no podés. No, claro. Totalmente. Y en el caso de aquellos que tenían cargas de familia, les ofrecían el 75%. Fue muy objetado este punto. Exacto. Y por eso Diputados lo eliminó. Vamos a contar un poco qué dijo uno de los oradores hoy en el plenario, Jorge Capitanich. Ahí tenemos una foto del ex jefe de gabinete, ex gobernador de la provincia del Chaco. Senador del bloque justicialista, Jorge Capitanich señaló: nosotros vamos a mantener nuestras objeciones de carácter estructural respecto de a los niveles de afectación de los derechos del trabajador, de los derechos colectivos y del impacto desde el punto de vista del costo fiscal para las provincias argentinas. Digamos, rechazaron, Sí, claro. volvieron a rechazar la ley Exacto. independientemente del artículo 44. Bueno, hasta ahí Bueno, el debate Bueno. venía bien en la comisión de sí, hasta ahí en venía el bien. plenario. Voy a la última placa y después, si nos queda tiempo, voy a contar un Sí, poco de lo que claro. pasó en el debate. La Libertad Avanza tendrá el respaldo del Frente Cívico, el senador Luis Juez, del PRO, que tiene 3 senadores, de la UCR, que tiene 10, de Independencia, que tiene 1, del Frente de la Concordia Social, que tiene 2, de la Neuquanidad, que tiene 1, Despierta Chubut 1, Provincias Unidas 2 y Primero los Salteños 1, para poder aprobar la modernización laboral. Ujú. Espera tener los 42 votos. Claro. Hay que ver Está si bien. los mantiene, si todos están en el momento de la sesión. Espera mantener los 42 votos que tuvo cuando se aprobó la madrugada del 12 de febrero. En realidad se empezó a Exactamente. sesionar el 11, pero se aprobó la madrugada del 12. Con 37 le alcanza. Con 37 le alcanza. En realidad le alcanza con tener más que el Claro, peronismo, que el no otro. necesita mayoría Exacto. calificada. Sí, exacto. Bueno, ¿qué pasó hoy? ¿Querés saber? A ver. Bueno, empezó el plenario de las comisiones de presupuesto y de legislación del trabajo y previsión social, yo siempre lo confundo Así con es. diputados. Y ella planteó el tema, cuál era la propuesta del oficialismo. Después empezó a hablar Capitanich, racional. Sí. El tema se complicó con Recalde. O primero fue con Florencia López. Bueno, se complicó con Florencia López, después vino Recalde. Claro. Florencia López tuvo un discurso muy fuerte, muy potente en contra del oficialismo y dijo que se iban a ir como en el club del helicóptero, fugándose como le pasó a Fernando de la Rúa. Eso generó el rechazo de Patricia Bullrich, que salió disparada y le dijo: no seas golpista, parar acá. Claro. Siguieron Exacto. igual manteniendo un contrapunto ahí de la historia de los golpes y bueno, nada. Ahí quedó, pero fue un poquito picantito. La figura de Patricia Bullrich en el Senado aglutina las miradas, todas las miradas, principalmente de la oposición. Sí, exactamente. Es a quien van dirigidos principalmente todos los dardos desde Unión por la Patria hacia el oficialismo. Y entonces, por lo tanto, cada sesión en la Cámara de Senadores, cada debate en comisiones en la Cámara de Senadores, donde puede Unión por la Patria cuestionar algo de Patricia Bullrich del presente o del pasado. Bueno, pero ella no se queda callada tampoco. Claro, exactamente. ¿Qué pasaba en esos últimos 2 años en el Senado antes de la renovación parlamentaria? José Mayán hacía lo mismo, pero no tenían la solvencia ni la fortaleza política los que conducían el bloque para contestarle. Claro, exacto. Y ella no les deja pasar una. Después, ¿qué pasó? Recalde también le dijo que cuando vuelva el peronismo van a modificar toda la ley. Palabras más, palabras menos. ¿Qué le contestó a Patricia? Lo paró y le dijo: bueno, primero ganen elecciones. Claro. Por eso te digo, no le deja pasar una. Claro, exacto.
Y después vino el tema con Di Tulio, que además de decir que no estaban cumpliendo el reglamento, que no estaban cumpliendo con la Constitución, porque el reglamento del Senado es constitucional, por el tema de la cantidad de miembros que le correspondió a la oposición, al peronismo en las comisiones, dijo que lo acusó a Caputo de querer afanarse, así dijo, chorearse la plata del ANSES. Claro. También le contestó Patricia a Recalde, también había planteado el tema de Cuéllar. Dijo que digamos, la plata que le encontraron a Cuéllar puede haber sido parte de algún pago de coimas en el tema para aprobar la ley bases. Bueno, ¿qué le dijo Patricia? Que el tema Cuéllar bien posiblemente no sea, que había sido ministro de un gobierno, que era de ellos, claro, que era parte del peronismo, que había sido ministro del exgobernador Urribarri y que estaba también procesado por su gestión y que seguramente no debe ser de la ley bases. Claro. Bueno, se los endilgó al peronismo el tema de Cuéllar. Bueno, lo cierto es que Cuéllar ya desde que asumió el gobierno de Javier Milei estuvo, digamos, apartado del bloque de Unión por la Patria, ya formó parte del bloque de Provincias Unidas. Está bien, pero no era parte del oficialismo tampoco. No, claro, es un aliado, es digamos, un aliado dialoguista. Bueno, y también como si faltaba algo con respecto al tema de coima, de la ley Banelco, de todo lo que se habían referido en la sesión de ayer y hoy, les recordó Patricia Bullrich que Fernando de la Rúa salió libre de culpa y cargo. Claro. Como descalificando la posibilidad del tema, como que Fernando de la Rúa no estuvo vinculado al tema que se denunció de que esa ley se había aprobado con soborno. Exacto. Bueno, digamos, no se calla nada, esta es la conclusión. No, claro, bueno, a ver, algunos de este picanteo político que vivimos y que vos bien relatás que se vivió hoy en el Senado, en parte lo estuvimos viendo también en el cruce entre Vanessa Siley y Pablo Outes. Ahí también Vanessa Siley habló, aquí también está la Banelco. Sí. ¿Por qué? Porque en los años 2000 fueron 5 millones de dólares, que fue Pontacuarto a la CIDE y lo retiró de la CIDE. Y de ahí hubo un reparto. Bueno, la justicia dejó libres a todos. A todos porque pasaron los tiempos. Pasaron los tiempos y a De la Rúa especialmente lo dejó libre. Claro, exactamente. Pero lo cierto es que aquí no hubo una Banelco. Aquí los acuerdos tienen que ver con decisiones políticas desde exactamente los gobernadores con la Casa Rosada. Claro, los gobernadores estaban de acuerdo con una parte de la ley, no estaban de acuerdo con otra, como el tema de ganancias, y eso se salió. La ley tuvo 50 modificaciones. Si no, no puedes sentarte a negociar nunca, porque cada vez que negocias, tuviste una coima atrás, digamos. Si vos no podés sentarte a negociar porque tenés miedo de que digan que vas a tener, digamos, que te van a acusar de cualquier cosa sin ningún tipo de prueba, es muy complicado la negociación política. Exactamente. E incluso en la reunión de hoy se llegó a pedir la intervención federal a la provincia de Formosa. Que la pidió Poltroni. Que es un tema permanente, Poltroni. Es un tema permanente de Poltroni, que incluso tuvo que intervenir ahí, interceder, la presidenta de la comisión, Patricia Bullrich. A defenderlo, porque lo cuestionaban de que él no podía criticarlo a Infran. ¿Cómo no lo puedes criticar a Infran? Sos opositor. Claro. Es cierto que no venía el tema Infran, pero que él lo trae por las dudas en cualquier tema y en cualquier momento, tema de Infran. Claro. Pero está en el derecho del senador a hablar. Lo que sí me parece bien es que ante querer sembrar dudas sobre si la ley es transparente o no es transparente, que los oficialistas defiendan el tema de la transparencia, porque si no es como dejar sentado de que puede haber existido
alguna negociación non santa. Claro, exactamente. Hay negociaciones, obviamente que hay negociaciones. Cuando viaja el ministro del Interior a una provincia o cuando el gobernador viene a la Casa Rosada, en el medio de una discusión política como es la que se da también en este Congreso. Que dice, bueno, necesito los avales porque necesito hacer esta ruta. Es pues una negociación. Es una negociación, ¿no? pero eso no implica que esté mal. Claro. Porque la exactamente. política tiene que ser diálogo y negociación. Exactamente. No puede ser otra cosa. Exactamente. Bueno, a ver, el tenor que hoy vimos en la comisión, en el plenario de comisiones del Senado, me parece que va a ser el mismo tenor cuando se discuta y mucho más cansados van a estar, así que a lo mejor van a estar con mayores tensiones la reforma laboral en el Senado Nacional. Sí, igual tenés una sesión previa Claro. a esa, tenés la sesión del martes, vamos a Dos agenda. sesiones previas, sí. Martes, 12 horas, Bartolomé Abdala va a seguir siendo el presidente provisional del Senado. Así, te lo tiro así, Sí, poniendo las manos en el fuego. ahí está. El apoyo a Abdala. Abdala. El jueves, penal, en la que más le importa al gobierno, Sí, claro, el régimen penal el juvenil. régimen penal, Sí. para bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Tenemos en la ley de glaciares, a mí me dicen que entra, yo tengo dudas todavía. Claro, Me dicen que va seguro, pero hay que ver. esperemos la convocatoria. Claro. Sí, entre el acuerdo del Mercosur y Unión Europea, que después de lo que pasó en diputados no creo que haya problemas para su aprobación, y el pliego de Fernando Iglesias, Así que es. seguramente será apoyado por el oficialismo y sus aliados. Claro, exacto. El día 25 tiene que ser recibido por el rey de Bélgica. Exactamente. Lo dijo en la comisión esta semana, cuando participó en la comisión de acuerdos. Y después quedará para el viernes lo que es la reforma laboral. Que no debería ser larga. No debe ser larga y además están seguramente, puede ser que sea también si los tiempos no alcanzan para alguna de esas leyes, pasarán para el viernes. Se discute, y penal ¿no? es larga. Penal va a ser largo. Si se modifica algo, acuerdo de Unión Europea no se puede modificar, pero el régimen penal se modifica, tiene que volver aquí a la Cámara de Diputados. La invalorización laboral no se aprueba o se No, rechaza. exactamente. Va a ser ley sí o sí. Bueno, nos vamos a ir a la pausa nosotros. Silvia, gracias, y nos veremos en los próximos días. Sí, el lunes estaremos acá. El lunes estaremos acá con vos. Usted que desee, vamos a una pausa muy breve y enseguida regresamos. Estamos aquí en Pasos Perdidos, estamos por Diputados Televisión. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales.
El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Muy bien, nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. El día después, la jornada, o el día después u horas después de haber sancionado la modernización laboral en esta Cámara de Diputados, debate que terminó cerca de pasaditas las 2 de la mañana y ya fue girado al Senado. El Senado convocó a las comisiones, plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión, encabezado por la senadora Patricia Bullrich, emitió dictamen y ahora espera ese dictamen tratarlo el próximo viernes 27 de febrero, donde van a aceptar las modificaciones que le hizo la Cámara de Diputados de la Nación al proyecto, repetimos, de modernización laboral. Nos vamos ahora a la provincia de Neuquén. Diputado Pablo Todero, ¿cómo le va? Buenas tardes, Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Saludos a todo el equipo y por supuesto a todos los televidentes. Pablo, ¿qué dejó el debate que terminó en la madrugada de hoy? La verdad que una sensación de un día triste para una parte importante de los argentinos y argentinas, para la gran mayoría de los argentinos y argentinas. Quedó plasmado un proyecto de ley y votado, como bien decían recién, para ir al Senado, un proyecto de ley que nadie pudo explicar, que le dieron al diputado Almirón un texto para leer, que lo leyó mal y nadie pudo defender. Que nadie pudo explicar en qué le servía a un trabajador, a una trabajadora. Proyecto de ley que nos remite a tiempos antiquísimos de la Argentina, que nada tiene de modernización, absolutamente nada tiene de modernización. De hecho, la modificación de la relación laboral para aquellas personas que hoy trabajan de manera virtual, que trabajan de manera con el home office o a distancia, esto lo eliminan la ley de teletrabajo. Yo fui el autor de una ley de la primera ley de teletrabajo de Argentina en la provincia de Neuquén en el año 2013. Participé de las comisiones como invitado a la comisión cuando se sancionó esta ley en 2020, en la pandemia. Nada le mejora al trabajador. Son todos beneficios para algunas empresas, algunas grandes empresas que se van a ver beneficiadas, no así las pymes, ni las micropymes, ni las medianas empresas.
lo dijeron clarísimo, nada de esto le sirve a una empresa común, las que dan el 90% del trabajo en la Argentina. No necesitan despedir un trabajador, no, necesitan vender, necesitan producir, necesitan tener al 100% su capacidad productiva, pero no hay consumo, los salarios son magros, y con esto que están haciendo, esta ley va a acentuar y va a producir esta situación peor aún. Despidos a la baja, salarios a la baja, porque esta ley pone todo un proceso entre las horas extras, los despidos, cómo van a ser, la extensión de la jornada laboral, que hace que todo reduzca los salarios de los trabajadores. Con lo cual, la situación, lejos de mejorar algo, la va a empeorar. Pablo, esta ley termina judicializándose. La CGT ya adelantó algo cuando participó aquí en el plenario de las comisiones en la Cámara de Diputados, que de aprobarse van a ir a llevarla a los tribunales. Unión por la Patria podría hacer lo mismo, distintos sectores de diputados nacionales podrían hacer lo mismo, hacer presentaciones judiciales. Mira, más allá de lo que puedan hacer los diputados o lo que puedan hacer los representantes de los trabajadores, que seguramente se va a hacer, está claro que es una ley que se va a judicializar, que va a traer más problemas, lo van a hacer los trabajadores mismos de manera particular, ante cada situación, ante cada caso, se va a judicializar. Esta ley, como otras que se han hecho, tiene títulos grandilocuentes, publicitarios, de marketing, ¿no? La ley de modernización laboral para la relación de los trabajadores. Le ponen grandes títulos a algo que no va a tener esa finalidad. Va a generar, hablaron de la industria del juicio, esto van a ser cada caso, cada situación va a ser un juicio. Está más que claro. A ver, sabiendo, digo, estamos en Diputados TV, está más que claro que es una ley que desde su inicio, desde el día que la presentaron, es inconstitucional. Es una ley que modifica leyes tributarias, leyes impositivas. Y eso, por constitución, es potestad de la Cámara de Diputados. Tiene que iniciar por la Cámara de Diputados, inició por senadores, listo. A partir de ahí, el resto de la ley ya es inconstitucional. Pero luego artículos que van en contra de convenios internacionales, que están en la Constitución, de los derechos que están consagrados en la Constitución, de los trabajadores. Bueno, realmente no es que la va a judicializar alguien, todo va a ser judicializable de esta ley. Pablo, ¿a ustedes los molestó más la discusión del proyecto de ley y el contenido del proyecto de ley, o ver dentro del recinto de la Cámara de Diputados cómo algunos sectores políticos, fuerzas políticas o bloques políticos de la Cámara de Diputados votaban a favor del proyecto de modernización laboral o habían facilitado el quórum? Digo, haciendo referencia a algunos sectores con pasado dentro del peronismo. Sí, por supuesto que esa situación siempre es compleja, pero no es que nos moleste a nosotros, le molesta al que lo votó. Le molesta a la persona que depositó en alguien la confianza para justamente en una situación como esta vote de determinada manera. Se supone que si fue por el peronismo, no vota en contra de los trabajadores con una ley regresiva, con una ley que atenta contra los derechos de los trabajadores. Luego, es la ley, no es quienes la votaron, la ley presentada por Sturzenegger, Patricia Bullrich, una ley que, claro, lo dijeron varios
compañeros y compañeras de mi bloque, refiere a la ley del 2000, de la alianza, refiere a la ley del proceso militar. Está más que claro que la ley era lo complejo y la relación de los trabajadores con su empleador, que se va a ver muy perjudicada a favor del empleador y no del trabajador. Es eso lo que más molesta, es la ley. Lo que hicieron los diputados, diputadas de bloques, que en algunos casos, inentendible, le pegaban al gobierno, decían que la ley era mala, de que le está yendo todo para el carajo, pero lo voto, igual lo acompaño. Una diputada de mi provincia, se notó el apriete descomunal que tenía para votar la ley, hasta lloró, porque tenía que votar como tenía que votar. La verdad que estas situaciones, digo, muestran de cómo son las presiones que tienen algunos diputados y diputadas y la falta de convicción, ¿no? Claro. Por supuesto, que fueron a pedir el voto de una manera diciendo una cosa y cuando llegaron a la Cámara hacen otra. Pablo, ¿cómo quedó el bloque de Unión por la Patria? Porque hace una semana atrás, cuando se votó el acuerdo entre Unión Europea y el Mercosur, se vio, uno agarraba la planilla y había votos de Unión por la Patria a favor, votos en contra, abstenciones, ausentes. Ayer se los vio nuevamente unificados. Bueno, pero esto es esas cuestiones que se hablan, digo, para afuera cuando no saben o no ven la dinámica que tiene el bloque. El tema del acuerdo Mercosur-Unión Europea fue discutido durante 3 días en el bloque, sin ninguna, con pasiones, pero siempre entendiendo las posiciones de otros diputados, y fue claramente así. Definimos que los diputados iban a definir en función de las situaciones provinciales, de lo que sabían, de lo que tenían entendido, de que iban a votar de determinada manera, y eso no hizo en lo más mínimo a la relación que tiene todo el bloque, y a que en el mismo momento estábamos trabajando el dictamen unificado de 3 proyectos que teníamos de una real modernización laboral, y que terminamos votando todos, absolutamente todos, de la misma manera. Digo, es la dinámica del bloque, donde hay distintas posiciones, donde siempre tratamos de confluir, y en la gran mayoría de las veces confluimos, obviamente, en un voto unificado. Pero, digo, está más que claro. De hecho, esa misma sesión, la votación por el régimen penal juvenil, todos acordamos que íbamos a votar de manera negativa, y lo hicimos así. Luego, un sector del bloque dijo que un capítulo lo iban a votar de manera positiva, y estábamos trabajando todos juntos. Digo, acá no hay que se quiebra, que la verdad no pasa eso. Pablo, ¿con qué expectativas se inicia un nuevo periodo de sesiones ordinarias? Porque ya hay que empezar a pensar en el 1 de marzo, en la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, la inauguración y un nuevo periodo parlamentario. Bueno, a ver, vamos a ver si retomamos el audio de la comunicación con el diputado Pablo Todero, diputado de Unión por la Patria por la provincia de Neuquén. Ahora sí, ahora sí escucho bien. Pablo, perfecto. Bueno, no sé si escuchó la pregunta, pero no alcancé. ¿Con qué expectativas se inicia este nuevo periodo de sesiones ordinarias, ¿no? Porque ya hay que pensar en el 1 de marzo, hay que pensar un poco en lo que va a ser el mensaje del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa y el nuevo periodo de sesiones. La verdad me importa muy poco el mensaje del presidente, que lo haga, tranquilo.
El mensaje del presidente dice una cosa, al otro día viene otra, lo que dice después Caputo termina mandando cualquier otra cosa o armando otra cosa. La verdad, no, me interesa muy poco el mensaje del presidente. Seguramente lo escuche tranquilo desde mi casa, pero no, digo, que diga lo que quiera el presidente. Mientras se estaba tratando esto, estaba payaseando con otro allá en Estados Unidos. Ujú. Y en relación al nuevo periodo ordinario, donde ya sí ustedes van a estar trabajando con sus proyectos. Pablo, no sé si usted particularmente tiene algún proyecto para impulsar en las Sí, comisiones. varios proyectos. De hecho, presenté durante el verano varios proyectos que tienen que ver con el tema de los incendios, con energías renovables, con el tema de el Servicio Nacional de Manejo del Fuego también. Estamos presentando un proyecto que tiene que ver no con los incendios, pero sí con los bomberos también. Estamos trabajando varios proyectos a la vez que vamos a presentar. Algunos que ya he presentado, que han vencido ya su plazo, los vamos a volver a presentar y vamos a insistir en su tratamiento porque a las claras ha quedado de que eran necesarios, como la modificación que planteé al RIGI, donde las empresas argentinas no pueden competir con empresas extranjeras por los beneficios que tiene el RIGI. Y no pueden participar y se terminan comprando las cosas afuera cuando se podrían hacer con el mismo beneficio con empresas argentinas. También vamos a trabajar en función de una ley para los productos primarios, en los precios de los productos primarios y en la exportación de estos productos primarios. Sí, empieza el trajín de todas las semanas de presentaciones de proyectos, tratar de llevarlos adelante y obviamente tratar lo que venga del Ejecutivo. Claro, y lo que venga del Senado, ¿no? Porque la próxima semana es muy posible que el Senado termine sancionando, si es que para el oficialismo se alinean los planetas, el proyecto de ley de modificación a la ley de glaciares. Y eso sí va a tener que venir para acá. Exactamente, sí, seguro se trate ya en el periodo ordinario. Ujú. ¿Y hay alguna opinión? ¿Están pensando, están analizando o todavía no se han De hecho, metido? vamos a tener reuniones específicas por ese tema esta semana. Ajá. Esta semana entrante vamos a tener reuniones del bloque con distintos especialistas, vamos a tener con distintas provincias, hay distintas miradas en esto también, con lo cual digo, esta semana vamos a empezar el trabajo con la ley de glaciares. Sí, y ahí tiene mucha injerencia los gobernadores, sin lugar a dudas. Son posturas, digo, y depende de las provincias Claro, también. también, Digo, Santa Fe no es lo mismo que Catamarca. claro. Misiones no es lo mismo que Neuquén. No solo son los gobernadores, sino también los representantes de esas provincias, digo, y de cada una de las provincias. Distinta es la mirada que puede tener sobre los glaciares alguien de Capital Federal, de la que puedo tener yo, o de la que puede tener alguien de Jujuy. Claro. Es un tema que si uno lo toma con la mirada, digamos, suya de la provincia de Neuquén, Neuquén también está teniendo un debate interno con este tema. Neuquén siempre tiene un debate interno. De la mitad de la provincia para abajo una cosa, de la mitad de la provincia para arriba es otra. Ujú. Totalmente dispar. Hay un sector que es minero, que en la mitad de la provincia hay minas de oro, minas de distintos materiales que se utilizan en el petróleo, pueblos que son mineros, y si esto lo llevamos a San Martín de los Andes o Villa Langostura, y hablas de minería, hablas de los glaciares, y se te va a complicar. Claro. Ahí que todo depende de la realidad donde uno está parado.
lo mismo que sucede en Neuquén posiblemente suceda también en otras provincias. Por supuesto, pasa en muchos lugares, en muchas provincias. Cierto es, y yo soy un convencido, de que se tiene que trabajar en la minería, de que tenemos que dar las condiciones, que creo que ya las tienen las condiciones para trabajar. Siguen pidiendo algunas cuestiones, pero bueno, es lo que vamos a estar analizando en estos días. Bueno, Pablo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, por favor, a ustedes, saludos a todo el equipo y a todos los televidentes. Gracias. Pablo Todero, diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Neuquén, lo que dejó el debate, ¿no? En definitiva, el debate sobre la modernización laboral por un lado, que repetimos es un debate que no solo en la madrugada de hoy, pasada a las 2 de la mañana, terminó de sancionar la Cámara Baja, sino también un debate que ya fue girado rápidamente al Senado Nacional, que ya estaban convocadas las comisiones. Esto generó también cierto malestar en la oposición. Desde el punto de vista reglamentario se lo hicieron saber hoy a Patricia Bullrich, se lo hicieron saber mismo aquí en la Cámara de Diputados, legisladores de distintos bloques, Germán Martínez de Unión por la Patria o Maxi Ferraro de la Coalición Cívica, hicieron saber a las autoridades también de la Cámara de Diputados que en el Senado estaban convocando a un plenario de comisiones para hoy, viernes a las 10 de la mañana, cuando todavía la Cámara Baja estaba discutiendo en comisión el proyecto de ley de modernización laboral. Uno presuponía que el oficialismo iba a contar con los números como para aprobarlo, el proyecto, con modificaciones, porque el mismo oficialismo propuso la modificación de retirar el artículo 44. Pero lo cierto es que desde el punto de vista reglamentario se ha generado también una discusión en el Senado Nacional, y hoy en la previa de lo que fue la reunión del plenario de comisiones, Unión por la Patria se le hizo saber y se le hizo notar a la presidenta del plenario, a la senadora nacional Patricia Bullrich. Lo cierto es que el dictamen se firmó en la jornada de hoy, y lo cierto es que el día viernes 27 de febrero va a ser la jornada en la cual el Senado va a analizar directamente ya en el recinto la modificación, y la intención del oficialismo es convertirlo en ley, la modernización laboral en la República Argentina. Vamos a hacer la pausa, la última, aquí en Diputados Televisión, en Pasos Perdidos, y regresamos enseguida. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales.
El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Último bloque de Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión, cerrando una semana en la cual hubo mucha actividad en torno a las discusiones que se dieron sobre el proyecto de ley de reforma laboral. Comisión el día miércoles, el jueves la sesión en la Cámara de Diputados, terminó en la madrugada de hoy, el pase del proyecto al Senado Nacional, hoy en el Senado logrando el oficialismo el dictamen y esperando que el día 27, el viernes 27, ese tema ya se discuta la modernización en el propio recinto de la Cámara de Diputados, este cambio, esta modificación que hizo la Cámara de Diputados de la Nación. También dentro de la agenda de este periodo de sesiones extraordinarias que finalizan la semana que viene, que finalizan el próximo 28 de febrero, están los proyectos que aprobó ya la Cámara de Diputados, el régimen penal juvenil, el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea e incluso el Senado Nacional tiene, como está la Comisión de Acuerdos, el acuerdo para que Fernando Iglesias sea designado formalmente embajador ante el Reino de Bélgica y ante la Unión Europea. Esa es la agenda del Congreso en general. El diputado ya avanzó con lo que tiene que ver con su discusión en torno al referido a los temas de extraordinarias y deberá aguardar si el Senado modifica alguno de los puntos que tiene, entre ellos el régimen penal juvenil. Por ahora parecería que no. El dictamen aprobado es la sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, bajando la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Y una vez que si el Senado lo aprueba tal cual salió de esta Cámara de Diputados, serán convertidos en ley. El acuerdo Unión Europea-Mercosur, no hay una discusión, no hay modificaciones a poder hacer, se aprueba directamente o se rechaza en las cámaras legislativas. Lo aprobó diputados, lo espera aprobar el Senado Nacional. Es por eso que ya los legisladores, en algunos casos, empiezan a pensar en el periodo de sesiones ordinarias. Empiezan a pensar ya en el trabajo a llevar adelante a partir del próximo 1 de marzo, después de la inauguración oficial que haga el presidente de la Nación, Javier Milei, inaugurando el domingo 1 de marzo un nuevo periodo de sesiones ordinarias que se va a extender hasta el próximo 30 de noviembre. Por ahí está pasando la actividad en este Congreso Nacional, en esta Cámara de Diputados de la Nación. No sé si ya nos podemos ir a Córdoba. Nos vamos a la provincia de Córdoba. Diputado Luis Picat, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, Luis, ¿qué le dejó la sesión de la jornada de ayer o la sesión que terminó en la madrugada de hoy?
Bueno, dejó una media sanción de una ley sumamente importante que se viene discutiendo recientemente en los últimos 6 meses, pero que se viene esperando hace más de 20 años, una modernización que viene por lo menos con la intención de resolver el gran problema de los últimos 12 años de falta de previsibilidad, falta de crecimiento económico y sobre todo el deterioro en la contratación del empleado. Y bueno, esperemos que esto, más los incentivos que se le está dando a las pymes para regularizar, los incentivos que se le está dando para invertir, más un orden económico previsible y hacia adelante la intención también de atacar y bajar los costos tributarios, no solamente a nivel nacional, sino también provincial y municipal, nos lleve a un camino paciente, pero firme, de crecimiento y también de ir incorporando y reconvirtiendo el sistema laboral. Claro, hay medidas que hay que ir adoptando, es como se dice habitualmente el paso a paso, ¿no? Era necesario tener la sanción de esta reforma laboral. La reforma sola no alcanza para generar, digamos, nuevos empleos. Hacen falta también otras iniciativas, hacen falta también otras, digamos, situaciones que se generen. Claro, Fernando, y hace falta otros actores que se involucren, porque lo que ha hecho el Congreso de la Nación, y entiendo que lo va a terminar definiendo y sancionando la próxima semana, es tener la base de un sistema laboral que luego los actores principales, que son las pymes, de ponerlo también en funcionamiento, pero los que los controlan, que son las provincias, el foro laboral de cada una de las provincias, es la que se tiene que modernizar, son los que se tienen que modernizar y los que tienen que implementar este nuevo sistema para bajar las barreras de entrada de las pymes a la hora de querer contratar gente, bajar la litigiosidad, provocar mayor previsibilidad, pero a la vez también dar un plafón de previsibilidad en cada una de las provincias y de competitividad. Aquella provincia que sea menos litigiosa, que ofrezca de alguna manera mejores condiciones para que las pymes puedan superar esa barrera de entrada que tienen, que es contratar gente en blanco y generar crecimiento. Todas estas cosas no van a suceder lo que estamos esperando. Entonces, no solamente tiene que hacer los deberes la Nación o el Congreso de la Nación, sino que es mucha tarea de cada una de las provincias en este tema y en lo tributario. Luis, ¿cómo ven que pueda llegar a actuar la justicia? Porque esto, sin lugar a dudas, va a llegar a los tribunales. Ya han adelantado distintos sectores que van a judicializar la reforma laboral. Bueno, lo hicieron con el DNU 7023, lo hicieron con la ley de bases, pidieron que lo que estaba incluido en el DNU sea ley. Bueno, ahora le estamos dando fuerza a ley. Hemos realizado todos los procesos constitucionales para lograr una ley. Va a pasar esta ley, este proyecto, 3 veces, digamos, empezó en una cámara alta, pasó por la nuestra, vuelve a la cámara alta, hubo discusión, hubo debate. Hay un consenso social, Fernando, de que el diagnóstico es el correcto. Hay más del 43% de las personas que están trabajando están de manera informal. Lo que te dije recién, la evidencia de 12, 13 años que no se crean nuevos puestos de trabajo. Hay una evidencia y un consenso social que la justicia no escapa de conocer esa realidad. Y yo creo que por lo menos los antecedentes que hubo, la justicia siempre trata de ir de acuerdo a lo que rige la época y la época está pidiendo un cambio importante en el sistema laboral, como te decía, previsibilidad y baja de la industria del juicio y de la litigiosidad, más todas las otras condiciones macro y micro que tienen que haber. Luis, para usted ha quedado y se ha aprobado y la próxima semana podría llegar a sancionarse una buena ley laboral o usted pretendía otra cosa.
mejor, peor, no sé. A ver, es la ley que se pudo consensuar. Por supuesto, a ver, yo tengo proyectos presentados, por ejemplo, para eliminar la cuota solidaria de los sindicatos, que también implica eliminar la contribución de las empresas a algunas cámaras, que no termina siendo voluntario, sino obligatorio. Pero bueno, no sucedió y tampoco voy a estar desconforme porque ese artículo no está. Por eso los consensos se han dado para todas las partes, para las empresas, para los sindicatos y para el gobierno, lo que nosotros pretendíamos. Es una ley muy importante para lo que fueron las últimas reformas al sistema laboral. Estamos muy conformes y bueno, a ver, puede ser para adelante también una base para discutir otras cuestiones. Por ejemplo, ¿qué pasa con la ley que rige para el empleo público? Porque solamente estamos modificando el empleo privado. Y me parece que en este caso también es una ley pro empleo y en esto quiero decir que durante toda la madrugada de hoy y ayer a la noche hemos escuchado a Unión por la Patria con la premisa de que era una ley directamente para poder que las empresas hagan despidos masivos. Esa fue la premisa. Y la verdad es que la pyme o el empresario lo que quiere hacer y a lo que le encanta y le gusta y es parte de su ser es crear trabajo. Entonces está mucho más lejos de esa premisa la intención y el espíritu de esta ley, por lo cual estoy bastante conforme, pero tenemos que seguir trabajando y seguramente hay muchísimas otras cosas para hacer, sobre todo en aquella quita de privilegios que hacen más costoso el sistema laboral y sobre todo le quita ingresos al empleado y veremos hacia adelante cómo sigue este año o el próximo y también los consensos sociales que podamos lograr para seguir profundizando estas reformas. Ahora, hablando de reformas, imagina anuncios del presidente Javier Milei el próximo 1 de marzo, adelantando nuevas reformas o pidiéndole el tratamiento de nuevos proyectos vinculados con sus reformas al Congreso Nacional. Imagino, por supuesto, que hará un reconto de los logros y de lo que ha transitado estos 2 últimos años, pero también imagino que va a poner en la mesa la plataforma de campaña que tuvimos el 26 de octubre pasado, donde estaba esta reforma o modernización laboral, donde está el Código Penal, que entiendo que en marzo se va a presentar en algunas de las cámaras para empezar a tratar. Lo de la ley glaciares, los convenios internacionales de apertura de mercado con el Mercosur, con Estados Unidos, la estrategia geopolítica, una reforma tributaria o las premisas que hacen falta para una reforma tributaria. Bueno, dentro del marco de lo que nos hemos comprometido para estos 2 últimos años y como todo estadista, marcarnos el camino hacia los próximos años, hacia dónde va Argentina, justamente, primero para que todos sepamos, todos los actores sepamos hacia dónde vamos, cuál es el objetivo y podamos ordenar nuestro camino en cualquiera de los sectores económicos, privados y públicos y tener una Argentina previsible. Esa es la función que tiene que tener un estadista y es lo que creo que va a plasmar el 1 de marzo el presidente. A partir de lo que plasme el presidente y a partir de su presencia en el Congreso, dejará inaugurado el periodo de sesiones ordinarias. Luis, ¿usted está pensando en qué proyectos para presentar usted en esta Cámara de Diputados? A ver, no, yo estoy bastante concentrado primero en lo que nos comprometimos el 26 de octubre, por eso he conformado la comisión en presupuesto y también en la comisión de trabajo, y era algo que quería estar y involucrarme muchísimo. Ya pasó, ahora en extraordinarias. En ordinarias me quiero involucrar en todo lo que es tributario, por lo cual los primeros diálogos y conversaciones que vamos a tener
lo haré con el Ministerio de Economía y empezaremos a trabajar en eso. Creo que ahí hay una beta muy importante para presentar proyectos, como también viene todo en el tema de agricultura, viene toda una discusión respecto a la ley de patentes y algunos convenios internacionales que vamos a estar trabajando en ese sentido. Y algunos temas, obviamente, que van a estar vinculados con el acuerdo entre la Argentina y los Estados Unidos ahí. Bueno, justamente el tema de patente va a estar ahí en debate. Por supuesto que vamos a acompañar ese convenio, pero también es importante informar y mostrar las ventajas de poder estar adherido a nivel mundial como otros casi 150 y pico de países que están adheridos. Y bueno, ahí hay un tema muy importante con la ley de semillas y la famosa norma de UPOP 91, por lo cual también estaremos discutiendo y debatiendo esos temas. ¿Va a convencer al gobierno nacional, al ministro de Economía, Luis Caputo, la necesidad de bajar retenciones? Yo creo que están convencidos, no es algo que lo deba hacer. Por supuesto, viniendo del sector agropecuario, y lo vengo diciendo, nosotros mientras antes pueda hacer y esté la factibilidad económica y los números para hacerlo, bienvenido. Ha habido una baja muy importante, ya estamos a niveles prácticamente del 2007 respecto a los niveles de alícuota. Eso es un aliciente sumamente importante, pero por supuesto el objetivo es llegar a cero. El gobierno lo tiene dentro de su meta. Escuché a un funcionario de economía hace poco en una reunión que lo volvió a mencionar y está dentro de su primer objetivo, dentro del Ministerio de Economía. Así que espero buenas noticias este año para seguir eliminando y llegando a una alícuota cero en casi todos los productos agropecuarios. Así que sí, estamos, por supuesto, dentro del gobierno, cada vez que uno tiene conversaciones desde el sector agropecuario, es el primer tema que se toca, y ese, como la quita del impuesto al cheque, son temas que están dentro de las metas y de los objetivos y de las primeras líneas que tiene el gobierno una vez que logre los superávits fiscales necesarios y el crecimiento estable de Argentina. Y lo viene cumpliendo, y creo que el sector agropecuario comprende y está teniendo la paciencia para que en el transcurso de los 4 años de gobierno de Javier Milei se puedan eliminar. Es decir, que se pueden bajar impuestos y que el Estado no quede desfinanciado. Claro, es una cuestión no solamente de bajar impuestos, sino de ordenar las cuentas, Claro. eliminar gastos superfluos, lograr crecimiento y a través de eso y de la misma generación de otros impuestos más sanos, si se quieren, como el IVA o el impuesto de ganancias, no se desfinancie el Estado siga brindando los servicios necesarios. Y bueno, ese es el camino que está tratando de hacer este gobierno, con la premisa de que el impuesto inflacionario desaparezca, que es el primer impuesto al cual creo que toda la población tenemos el consenso de ser el primer objetivo e impuesto a eliminar. De ahí vendrán nos permitirá eliminar retenciones y nos permitirá eliminar también impuesto al cheque y todos estos impuestos distorsivos que hace ya prácticamente 25 años que están. Luis, pensando y aprovechando que usted también está vinculado con el sector agropecuario, ¿cómo viene el sector y el campo para la República Argentina en este 2026? Bueno, a niveles de precios internacionales, con cierta incertidumbre, sobre todo hemos tenido una muy buena cosecha de trigo, pero los precios no están acompañando. Se ve que está bastante heterogéneo los niveles de rendimiento en girasol, que ya están empezando a cosecharse. La zona núcleo ha sufrido bastante a fin de año y bueno, es la zona justamente que aporta bastantes toneladas al sistema. De todas maneras, te puedo hablar por Córdoba, se ve que va a haber una muy buena cosecha, prácticamente 31 millones de toneladas
entre todos los cereales, girasoles, etcétera, y oleaginosas, solamente en Córdoba. Creo que vamos a tener un año igual o superador al año pasado a nivel global entre toda la Argentina en cantidad de toneladas. Y bueno, todas las situaciones complejas financieras que ha tenido el productor agropecuario, derivado también de un acarreamiento de tasas negativas, de financiarse continuamente en los anteriores gobiernos, se va acomodando. Vamos a tener en las próximas 2 semanas, creo, empieza la Expo Agro. Ya las tasas han bajado muchísimo. Va a haber ofertas de maquinarias a tasa prácticamente 0 a 6 años. Y bueno, vuelve el crédito al sector agropecuario con tasas sumamente accesibles. Y eso es muy importante porque, bueno, el productor se anima nuevamente a invertir y a apostar, y es lo que estaba esperando. Entonces, veo un año, si no pasa nada con lo climático, veo un año muy importante para la parte agropecuaria, sobre todo por la apertura de mercados. Empieza a exportar el limón nuevamente, la carne vacuna nuevamente. El sector porcino, que al final del último año, de los últimos meses del año pasado, vino su margen decayendo, empieza a haber también la oportunidad de exportar. Así que veo bastante bien, bastante bien. Por supuesto que hay el sector agropecuario es muy grande, tener la parte de fruta hortícola, la de hierba, lo de los vinos, pero las economías regionales también están repuntando y eso es muy interesante. Luis, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias, Fernando. Buen fin de semana. Gracias, lo mismo. Buen fin de semana. Diputado Luis Picat, diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Córdoba. El análisis también, no solo de las perspectivas para este año y cómo va a venir el periodo de sesiones ordinarias, que se va a inaugurar el próximo 1 de marzo, sino también lo que dejó la discusión en estas sesiones extraordinarias, como fue el proyecto de ley de reforma laboral aprobado, repetimos, esta madrugada por la Cámara de Diputados, girado al Senado Nacional, y el Senado, tras aprobar el dictamen correspondiente, el próximo día viernes 27 espera convertirlo en ley. Previamente, el jueves va a discutir la reforma al régimen penal juvenil en el Senado, también otro proyecto que discutió esta Cámara de Diputados, y lo que va a hacer también el Senado es avanzar, darle también la sanción y darle también la fuerza de ley al acuerdo entre la República Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, el Mercosur en definitiva, con la Unión Europea. La agenda parlamentaria, la agenda del Congreso ahora está más dedicada y destinada al Senado Nacional, y el periodo de sesiones ordinarias, que repetimos, finaliza el próximo 28 de febrero, 1 de marzo empieza lo que es el periodo de sesiones ya ordinarias con la presencia del presidente Javier Milei aquí en el Congreso Nacional. Le ponemos punto final a Pasos Perdidos de la jornada de hoy y nos estamos reencontrando próximamente, la próxima semana, el próximo día lunes. Pásela bien, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Gracias y hasta entonces.